Oye, muy mal que esté tapando yo. Hostia, esto no puede ser, ¿eh? Que es igual, venga. La verdad es que cuando hemos hecho la prueba no estabas tú con tu tremendo cabezón. Agáchate un poco. Con mi pedazo. Oye, venga. Venga, sí, vamos a empezar, que se nos va a hacer tarde. Venga. Que esta gente querrá irse. Bienvenidos a La Filoxera, un podcast que te beberías, con Julián Palacios, Irene Guede y Gonzaga Santesteban. Bienvenidos a todos al primer capítulo de la cuarta temporada de La Filoxera. Capítulo 1, cuarta temporada. Muy bien, hay cosas que nunca cambiarán. Hostia, pero es que de verdad, Oye, aquí A ver, hay muchas cosas que han cambiado aquí, ¿eh? Sí, escuchadme, que para la gente ¿Cuántos podcasts qué? ¿Cuántos podcasts han nacido y muerto mientras seguíamos haciendo esto? Pocos. Pero importante, la gente que nos escucha y no nos ve no sabe que hemos vuelto a grabar en el estudio en el que empezamos a grabar, que es más chiquitito, entonces ahora estamos todos juntitos, pues estuvimos en el saloncito de la abuela y hemos hecho así como un poquito de atrecho. En el fondo, igual la intención era buena. Pero... Vamos a contarles a los que no nos ven también lo que hay. Hay vitólogos, unos que dan vueltas, otros que no. Hay unos cuadros colgando detrás nuestra con algunos de los vitólogos y una vitóloga. Bueno, entráis a YouTube y a Spotify, que se va a ver con vídeo también en Spotify, ¿no? ¿O qué? Sí, en No se principio sabe. sí. En principio Mira, sí. he colgado una story. Si queréis conocer mola, quiénes están, mola. pues lo tenéis en el Instagram de La Filoxera, porque este año tenemos Instagram, además No, si de por Twitter. abrir melones no. Hemos dejado Twitch, eso Twitch sí. la abandonamos porque, hijos míos, tampoco Twitch es go que... home. No, pero si se fue Ibaillanos de Twitch, pues nosotros Pues también somos muy de Ibaillanos. Que el filoserar, ¿cómo se dice? Filoxerer. El filoserer. La filoserer. Madre que mía. adivine todos los vitólogas que están colgados atrás. Sobre todo que Ajá. está detrás de Están tu todos en cabeza. Instagram. Ah, no, Sí. que ahora está volando. Le La verdad, mandamos esta información es una- totalmente nueva, no lo he puesto en los le stories, mandamos pero una luego botella de lo... vino. Venga. Vale, venga, va, ¿lo ¿Va? hacemos? Hombre, Venga, guay. Venga, vale, ya lo volveré luego a poner. Muy bien. una botella de vino especial. Venga, Va. más cosas que cambian. De viñas bien cuidadas. Venga, más cosas que cambian. ¿Eh? Venga, va. Hay cuatro Chicos y micrófonos. chicas, Hay cuatro Hay micrófonos. 4 micrófonos ¿Por qué? porque... Para que se me oiga bien a mí, que si no se me oye mal, y así con dos micrófonos. ¿Cómo A ver se si- le oye A ver ahora? si hablas bien. ¿Está ok? A ver si hay vocalizo o algo. No sé, tío, la verdad es que es una cosa, es como si alguien que estuviera... Go. Bueno, hay 4 micrófonos porque vamos a tener a una persona muy especial después. De hecho, está aquí entre el público. Bueno, el público es esa persona. Vamos a decir si es chico o chica. No, es una persona. Es Que esa luego pues persona. vendrá aquí y ya nos Vale. contará sus Que movidas. está muy pensado porque vamos a empezar el programa. También tiene copa para que. Copas gentileza de. Da cosa tener público, ¿no? Ah, de sí, las tenemos cuartas unas jornadas de copas la así Serie como de Viticultura, Jerez, que son de las... que son muy chiquitas. y El las congreso hacemos que en me radio. organizaste, Sí. que Ese montaste un capítulo pollo. que se perdió hablabas de esas Eso, jornadas. hablabas. Que montaste Sí. un pollo gordo, Gonzaga. De un pollo, sí. La que lío, ¿Quién Gonzaga. te ha visto y quién te ve? En fin. Pues eso, al lío. Bueno, entonces empezamos, como siempre, de la manera habitual, comentando la palabreja, que es yemero. Soy yemero. Venga. Sigue, sigue. No, Yemero. pero no, al final. Aparcada y luego vuelve. Vale, y entonces, hoy vamos a ir con un vitólogo súper pensado y llevamos mucho tiempo pensando en hacer este vitólogo, ¿verdad? No, Llevamos, no, de verdad. mucho tiempo. No sé, o sea, es increíble. 3 temporadas de la filoxera y que no haya salido este vitólogo. Bueno, que no haya venido aquí como vitólogo, no tenemos perdón de Dios. Que Bueno, sí. cosas de la vida. Hay vitólogos que. Oye, este vino, que bien huele. Sí. Bueno, ¿lo dices tú? Julito. Jules Guyot. Mi tocayo de. Tu tocayito. Jules Guyot. No, Julio, no Julio. Vidas No paralelas. es tocayo tuyo, no te apropies. Julián sería. No es Julián. tocayo tuyo. No, es, No. es Julio. Jules Guyot. Julito. ¿Sabes qué? Fíjate, o sea, Jules Guyot, pero ¿cómo hostias no ha venido Jules Guyot aquí hasta ahora como vitólogo? Porque hemos hablado de él varias veces. Sí, ha salido, Así. ¿no? Sí, pero de vitólogo no. Entonces, claro, Jules Guyot, bueno, o sea, claro, ¿por qué lo conocemos los vitólogas a Jules Guyot? Por un sistema de poda que se llama Guyot, que mucha gente no sabrá que le dio el nombre él, claro, porque es Hombre, como, sí, el ¿no? Guyot. Sí, pero claro, Bueno, la Guyot. gente ya sabe, ¿no? Que Guyot era una persona. Bueno. Bueno, pues desde aquí Bueno, luego reivindicamos... preguntaremos a la persona invitada. si lo Vale, sabía. vale. No, a ver, pero por ejemplo, ¿tú sabías que Cordon Royat se dice Cordon Royat porque se desarrolló en una granja que estaba en el pueblo de Royat? Pues mira, eso no lo sabía. ¿Ves? Pues ya no era un apellido de... Bueno, este es Jules Guyot, que era un tío, o sea,
especial, ¿eh? Porque... Madre mía. O sea, mira que aquí han llegado gente prodigiosa y polifacética, pero este le da Que caña era a poeta todo el mundo, también. No, ¿o no, qué? este era Buah. todólogo, que dice Gonzaga, porque este estudió mecánica, física y telegrafía. Telegrafía. Lo que todo, Bueno, igual en esa lo que época fuera era algo eso. así. Era que- muy de la telegrafía. muy de la Muy de la telegrafía. telegrafía. A ver, ¿por qué? Vamos a decir. Era como ser Instagramer ahora, pero con el telégrafo. telégrafo. Él telegrafiaba para hacerse famoso. Bueno, Telegrafiaba, hashtag. nació, vamos a decir por qué tenía que ser la época de telegrafía, porque nació en el año 1807 y falleció en el año 1872, con 64 años. Tampoco Pues fue, tampoco fue muy súper longevo, ¿no? longevo. Le pasó muchas cosas. Le dio ¿eh? tiempo, le dio tiempo. sí, Le sí. pasaron movidas gordas porque, o sea, este muchacho, para que te hagas una idea, ya de joven, o sea, en el año 1837 le presenta a la Academia de las Ciencias de París un estudio con cálculos revisados sobre el achatamiento y la perpendicularidad de la Tierra. O sea, en ese... Cálculos haces la- revisados, o sea, sí, estaban el tío revisando esas estaba cosas, estudiando eso, o sea, para que te hagas una idea cómo llega luego a la viticultura. De muy joven, en el año 1830, o sea que solo tenía 23 años, participó en la Revolución de Julio, que se le conoció como la Segunda Revolución Que le Francesa, metieron en Chirona. que acabó en la cárcel en 1831. O sea, un tío bastante... Pero ¿y movido. cuál era su posicionamiento en esta revolución? ¿O no Pues sería sabemos muy bien? revolucionario. Joder, sí, pero bueno, vale. Ya, es que si nos liamos... No, si nos liamos a hablar de Entonces, esto también. o sea, estuvo muy implicado en todo ese movimiento estudiantil, con esa revolución. Luego, lo que te digo, ¿no? Unos años más tarde hace esa historia sobre el achantamiento y la perpendicularidad de la Tierra, que la verdad es que sorprende, ¿no? Y cuando estaba en la cárcel, me estoy liando un poco, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, publicó los estudios elementales de la física general. O sea, fíjate, o sea, estaba estudiando elementos de la física general, por eso fue nombrado, investido como doctor en el año 1833, que prácticamente esos estudios los desarrolló en la O cárcel. sea, se sacó el doctorado en la cárcel. Prácticamente sí. Eso sí que es ser productivo. Pero fijaros, en esa obra que mencionaba Julián, dice que el movimiento es la única propiedad de la materia y que otras cosas como el calor, la luz, el sonido y la electricidad son el mismo principio. O sea, fíjate, es decir, que aquello era tan revolucionario como que lo hubiera metido en la cárcel. O sea, porque no se sabía muy bien las propiedades de la materia. Dice que la única propiedad de la materia es el movimiento. Y lo demás son variantes del movimiento. Flipa. No, claro, es- sí, el calor puede ser movimiento, claro. Claro, no, el calor es movimiento, pero claro, pero que es muy fuerte, vaya, que no... Si no Este- lo hubieran este tío metido en le- la cárcel, igual no hubiera hecho todo esto, ¿no? A ver, este tío Bueno, le pegaba todo, ¿no? Y fue importante en esa parte, como dice Gonzaga, de la física, en el tema de la mecánica, de hecho el tema del estudio de la Tierra. Este tío, vais a alucinar, ¿eh? En el año 1850 inventó un tipo de locomotora. Ah. O sea, de locomotora para el tren. Me imagino en su casa, en plan, me sobra el tiempo esta tarde, ¿qué o sea, voy a hacer? que- Voy a pensar en... O sea, él le pegaba a muchas cosas, pero por lo que realmente es conocido o trasciende, ¿no? Es por la por ¿Puedo la decir más viticultura. cosas que hizo? Hombre, claro. ¿Puedo decir más cosas? Esto parece un partido de ping-pong, ¿eh? En 1830 formó parte de la artillería parisina y entonces estudió la construcción de armas de fuego. Porque, claro, estaban ahí preparando todo el lío. Esto acabó en la cárcel Y también. creó un nuevo modelo de cañón, Sí, es verdad, es verdad. que se lo rechazaron, le mandaron a la mierda, pero se sospecha que es porque él, como era militar de pura cepa, les parecía como que viene este chaval A decirnos cómo tenemos que hacer diseñarnos un los cañón. cañones, ¿no? Y por eso, al hoyo, no le hicieron ni caso. Y en 1840 publicó su tratado sobre la telegrafía. O sea, que tiene un tratado sobre la telegrafía. O sea, una cosa que es increíble. O sea, las cosas que hizo son alucinantes. Y empiezan a ir algunas referencias a la viticultura, porque no hemos dicho lo que estudió él. Porque hemos dicho muchas cosas, pero... Mecánica, física... Y justamente bueno. no hemos dicho lo que estudió, lo que O no sea, estudió. O sea, esos eran sus intereses, su ¿no? profesión, realmente, él, si no me equivoco, él era médico, ¿no? Estudió medicina. Él era médico. Que ya... O sea, iba al ejército y en vez de dedicarse a ejercer la medicina, se pone a pensar en los cañones y en... A ver, yo creo que eso era un poco como MacGyver. ¿Que hay un problema porque hay una revolución? Pues hago un cañón. ¿Que el telégrafo hace ruido? Pues invento un tratado de telegrafía. ¿Que hay un problema en la viña? Pues voy con el Guyot.
Era eso, pues muy todólogo, y todo parece que... ¿Y entonces cómo acaba la viña esta persona? Bueno, pues también hay que decir una cosa. Cuando hemos dicho que nació en 1807, nació en el departamento de Aube, o como se diga, cerca de la ciudad de Troyes, ¿no? Troyes se dice. Troyes. Que vive ahí mi cuñada. Saludos para Adriana. En Champaña, ¿no? Pero está más o menos Por ahí. a medio camino entre Reims y Chablis, ¿no? Entonces, ya parece que se va centrando un poco en la vida, y en el año 1840-41 empieza a trabajar en Châlons-en-Champagne, y entre 1850 y 1858 ya trabaja para Adolphe Jacquesson, que es una de las casas más reputadas, entonces, por cierto, muy progresista y muy innovadora, y rompiendo moldes era progresista. En Champagne, lo que es Jacquesson and Fils, ¿no? O Fils, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a centrarse más en el tema de la viticultura. Por cierto, como su cabeza iba así, ¿sabes lo que patentó este tío? A ver. El muselet. ¿Y qué es el muselet? ¿Qué es el muselet? Pues el cacharrito llegaba de hasta alambres, hoy, ¿no? que cierra las botellas de champán. Ah, cogieron de la herida. Claro. O sea, eso lo desarrolló este tío. Madre mía. Es acojonante, ¿no? Y bueno, y más cosas que hay por ahí que van a salir al final. Pero, ¿cómo empieza la movida? Pues estando trabajando ya ahí en Champagne, se interesa mucho por la vid, y publica en el año 1960 un tratado o una serie de artículos, el cultivo de la vid y la vinificación. Eso tiene mucho impacto en una viticultura, por cierto, vamos a recordar que no había entrado todavía la filoxera, pero sí que había entrado el oidio, o sea, una viticultura en convulsión, no sabían la que se les venía encima. Por esa publicación le nombran Caballero de la Legión de Honor francesa en 1860. Pero es que fíjate cómo lo cuenta él, eso que estás contando tú de los artículos, dice: solicitado por mis amigos, he publicado entre 1857 y 1960 algunos artículos sobre la viña y los vinos dentro del Journal de Agricultura Práctica. Estos artículos se tuvieron como buena recepción por el mundo agrícola, y entonces los he juntado para hacer un tratado de la viticultura y de la vinificación. Porque unos colegas le dijeron: ¿y por qué no escribes algo? Él lo escribió y luego lo juntó y hizo un libro. O sea, ¿sabéis a qué me ha recordado cuando estábamos preparando esto? Cuando hablamos de Simegui, que estaba por ahí y le decían: oye, habrá que investigar por qué se mueren las cepas. Bueno, pues ya voy a ponerme con eso. No, pero el tío era poeta, pues un poco así. Sí, lo mismo. Una cosa particular, ¿no? Guyot tenía familia, se casó, sí. No sé si o sea, esposa seguro, ya te voy a decir por qué, pero hijos, pues no sé, tendría o... Eso no... Bueno, el tema es, ¿por qué publica muchas cosas? Publica cosas sobre los temas que hemos hablado, publica cosas sobre viticultura, ahora vamos a hablar más, no sé si le he contado más de unas 25 publicaciones o así, da igual, pero hay una que es muy bestia, y es que, ahora va a contar Gonzaga de dónde viene, pero es que Guyot se visita entre el año 1861 y el año 1867, es decir, durante 6 años y pico se visita todas las regiones vitícolas de los 71 departamentos de Francia donde había viñedo. Que no había tren, bueno, tren había, pero poco. Y publica un libro que es muy bestia, que ahora lo vamos a hablar, se llama Estudio de los viñedos de Francia. Que tenemos en 2 ediciones diferentes. Que por supuesto... Mira, a ver. Dios santo. Venga a sacar libros. Mira. No, si es esto, ¿eh? Pero esto... Esta es la edición original del año 1868. Yo no tengo la original, yo tengo una edición que se hizo en 1982. Pero por favor. De la cual solo hay 500 ejemplares, ¿eh? O sea, de este solo hay 500 A ver, ejemplares. esta mesa no aguanta tanta sabiduría, ¿eh? Entonces, mira, Irene, ¿qué ocurre? Bueno, y las personas que nos están escuchando. Mira, Ay, es que qué gustico de libro, ¿eh? Coge Francia, incluida Córcega, la divide en 8 regiones vitícolas, que son el sudeste, el sudoeste, el centro-sur, el este, el oeste, el centro-norte, el noreste y el noroeste, 8 regiones, y en este caso, en estos 3 volúmenes, va contando cómo es el viñedo de Francia entre el año 1800, o sea, lo publica en el año 1868, ¿no? Pero empieza el viaje en 1861. Claro, ¿esto por qué es algo alucinante, una joya única? Porque el tío nos cuenta la viticultura francesa previa a la llegada a la filoxera, que es, como ya dijimos en su día, llega en 1865, o sea,
él está visitando Francia antes de que llegue la filoxera. Es decir, de alguna forma, lo que vemos en este tratado tan bestia, en este estudio de los viñedos franceses, es, podríamos decir casi, es la viticultura que casi se llevaba 2000 años publicando. Claro, y muchas habría perdido ya. O sea, entonces, claro, los sistemas de conducción, las herramientas, las podas, los manejos del viñedo, a dónde iban los vinos. O sea, qué bonitas ilustraciones. Sí, luego le haces unas... Es una pasada. Es que es una pasada, Que te quedas alucinado. Y eso, claro, es una obra flipante, ¿no? De que más o menos cataloga las zonas por las que el viñedo tiene mayor expresión vegetativa, es decir, pues hay mayor crecimiento, en las que menos. Entonces eso depende de que se empalicen de una forma u otra, pero como puedes ver en estos dibujos, en cada sitio se había llegado a una solución concreta en función de la variedad, la expresión vegetativa, el vigor, el suelo, el clima. ¿Sabes cuántas ilustraciones tiene, Irene? Es como yo, ¿no? Pero di un número. No sé, 300. Buah, sí, hombre. 1200. 977. Sí. O sea, de locos, ¿eh? 977 ilustraciones. Entonces, claro, esto ya... Es que no se hacen libros como los de antes, de verdad, yo no me hartaré de Hombre, decirlo. esto es una pasada. Esto, bueno, es una... Claro, y encima había que... O sea, no solo editarlo, sino conseguir la información. O sea, que es alucinante. Pues, ¿os acordáis cuando hablamos de la Hombre, 6 años, en el año ¿no? 1955, 60 y algo por España, que nos parecía ya flipante? Pues imagínate eso, 100 años 100 antes, años antes. No, sin por coche ni Francia, nada. recopilando todo y plasmándolo en 3 volúmenes. Claro, esto tiene tanto impacto que le nombran ya oficial de la Legión. Yo tengo una pregunta, también dibujaría súper bien, ¿no? Pues no sabemos quién dibuja. No sé, es que mira, si pone quién es el ilustrador, Porque no lo sé. Claro, es que ahora es todo muy fácil. Vas con tu móvil, tiquitaca, te coges un tren, te coges el coche, te pim pam, mandas 8 emails y lo haces todo en nada. Sí, pero este hombre... Pero ves, ¿cómo hacía las cosas? O sea, fíjate, además, Irene, en la región del centro-norte, cuando acaba, tiene el resumen sintético y analítico de la región del centro-norte. O sea, que es como te cuento todo, te lo detallo y luego lo resumo. De dónde a dónde va, cómo se hace. O sea, la superficie total es de 6.634,824 hectáreas. Pero ¿cómo coño ¿Cómo las contaste? las contó? ¿Quién se lo dijo? En la región del norte... ¿Te imaginas? Como luego vino la filoxera y hasta luego. No, a ver, claro. que pues, se inventará cosas y dijera, bueno, yo creo que... a ver, pues ahora viene la última con la penúltima. La última no la vamos a abordar como una sorpresa para ti. La penúltima, que es que se pone a visitar Francia, conoce los sistemas que hay por distintos sitios, llega a la filoxera y hay que empezar a pensar en reconstituir el viñedo en función de que se hace el tema del reinjerto, bueno, primero los híbridos y tal. Entonces, claro, el tío, ¿qué hace? Pues, entre comillas, ¿no? Que ahora lo va a matizar Gonzaga, inventa el Guyot. Sí, que no lo inventa, sino que al final él va cogiendo las cosas que va viendo y él cree que es lo que mejor va a funcionar para toda esa reconstrucción. Entonces, digamos que de ahí viene que se le llame Guyot, porque eso era el sistema que contaba Guyot que había que hacer, porque él lo había visto en sus viajes y era el que le convencía. Vamos a resumir. ¿Qué es el Guyot? Todos los vitólogos, viticultoras lo saben. Es un sistema de poda larga. Es un sistema que se poda a vara, como la vid tiene más fertilidad en las yemas de rango más alto, es un sistema que permite producir más, manteniendo una estructura de cepa pues muy, muy bien concentrada, muy bien dirigida. Entonces, claro, en un proceso de reconstitución del viñedo, con híbridos, con nuevos portainjertos, etcétera, pues claro, si tú habías perdido toda tu explotación y tenías que volverla a poner, llevarla a producción más rápido, parecía interesante. Por cierto, que luego vino la movida de los decaimientos, las apariciones de enfermedades de madera, que si el injerto era bueno, que si era malo, no sé qué. Pero el tío desarrolla, o como dice Gonzaga, cuenta muy bien un sistema de poda larga, en principio simple y luego también pues con su variante doble, que se utiliza hoy en día en Francia principalmente, pero también aquí en España en algunas zonas y variedades, y que es el sistema, por cierto, que lo hemos hablado muchas veces, que luego Eugène Poussard mejora unos años después, porque entiende que todavía es mejorable, que eso es como, o sea, le enmienda la plana al maestro. O sea, imagínate Guyot, ¿no? Lo que podía ser en ese momento, y que es lo que publica René Lafon, que lo hemos hablado más veces y que vendrá aquí como vitólogo algún día. Entonces, claro, pues Guyot tiene todo ese impacto. Quizás, o sea, en vida, más allá de lo de Caballero de la Legión y oficial, igual ya no tuvo después tanto impacto, probablemente por lo que acaba de decir Irene, porque llega la filoxera y arrasa con todo, ¿no? Entonces,
Pero bueno, es muy bestia, lo de Guyot. O sea, estos 3 tomos de viticultura que te hacen una foto fija de cómo era una viticultura que había estado inamovible durante casi siglos, pues fíjate. Que por cierto, todo esto nos puede inspirar. Claro, eso estaba mucho. pensando, ¿cómo lo usas Claro, esto? pero yo sí, o sea, realmente esto no surge de la nada, ¿no? O sea, ¿por qué hace Jules Guyot esto? Porque claro, tú imagínate que te levantas un día de la cama y dices, no, voy a recorrerme Francia, en burro, en mula, a caballo y como pueda, para describir todos los sistemas de poda. Eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Digamos que esto entronca muy bien en el espíritu de enciclopedista, ¿no? Digamos, de querer documentar todo lo que se sabe para luego elegir qué es lo más adecuado. Entonces, realmente es el Ministerio de Agricultura francés el que le encarga a él que haga este trabajo. O sea, es una cuestión que digamos que es un encargo, es decir, dice, a ver, la viticultura es uno de los tesoros que tenemos, tararí, tarará. Dice, así están las prácticas de lo más raras y las más opuestas dependiendo de la región. Cada provincia, cada departamento, cada cantón de Vignoble están convencidos de que su viticultura tradicional es la mejor y que esa es la última palabra en el arte de las ciencias vitícolas, dice. Eso lo dice él en el prefacio de su libro, ¿no? Todo el mundo está pensando que es eso. Dice, es importante, por tanto, para poder fundar un enseñamiento, una docencia vitícola seria, estudiar con sentido y con imparcialidad todos los sistemas, todos los métodos y todos los procedimientos de la viticultura y de la vinificación francesa, de exponerlos claramente y, digamos, de ahí sacar las consecuencias de qué es lo que... Entonces, él, digamos, que hacía toda esa recopilación con el afán de, a partir de ahí, elegir lo que era más conveniente. Y él lo que creyó que era más conveniente era el Guyot, y por eso luego lo iba difundiendo y por eso cogió su nombre. Hay una cosa que es muy, muy chula, la verdad es que en este libro el prefacio es buenísimo y hay un montón de cosas muy interesantes, pero hay una parte que me ha hecho mucha gracia que dice, ¿y por qué he aceptado yo hacer esto? ¿No? Porque, claro, imaginaros, o sea, estaba ahí con el telégrafo, con sus movidas y tal. Bueno, pero un segundo, Gonzaga, antes de que respondas eso, el tío con lo que estaba haciendo en Champagne estaba llamando la atención. Entonces llega a oídos de el príncipe Napoleón lo que estaba pasando y le encarga, como ha dicho Gonzaga, al ministro de Agricultura, que se llamaba Eugène Rouler, que le llame al Hicho y le haga este encargo. Entonces ahora viene, o sea, el tío ya se lo acaban de encargar, ¿no? Eso dice, esta es la tarea que me han confiado por el Ministerio de Agricultura y es el resultado que me he esforzado en conseguir. Entonces, ¿por qué pensáis que acomete esta tarea? Porque si no le iban a meter en la cárcel otra vez. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué pensamos de irse 6 años por ahí por Francia a... Joder, no sé, por dinero. No, pues porque, no sé, ya se le ve que es una persona inquieta, ¿no? ¿No estaba a gusto en Champaña? ¿Le pasaba algo? Habiendo vivido desde mi infancia en el medio de las prácticas de la viticultura y la vinificación, entre las viñas, en las vendimias, ¿cómo se dice lo de la prensa? Yo amaba las viñas y amaba a los viñerones como se ama a las buenas personas. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Él le gustaba tanto la viticultura y la tenía tan metida que él la hizo porque realmente lo tenía súper dentro el tema de la viticultura, porque a él le recordaba su infancia, porque él, que luego había estado en París, que ya en París montó una especie de granja de 3 hectáreas que tenía unas viñas y empezó a hacer sus estudios y sus historias, que son cosas muy graciosas. Es que están locos. El tío lo hizo y dice, no, es que esto realmente es lo que a mí me gustaba, porque tenía esos recuerdos de la infancia que como que le llamaban, y entonces realmente fue eso lo que le movió a dejar, porque el telégrafo y eso pues le gustaba mucho, pero no era algo que había vivido. Pero no era en lo que había estado inicialmente, pero como dice Julián, empezó a hacer cosas, gustaron. ¿Pero su familia se dedicaba a la viña y así? Su padre era notario, si no me equivoco, o sea que lo que pasa que tendría viñas. Si tú eres notario en la zona de Champaña, ¿qué tendrías? No. Hombre, sí, pues visto lo que vale ahora la viña y valdría antes. Entonces sí que tendría relación, pero no estaba podando ni nada. Bueno, es flipante, es ¿no? una pasada. Es una pasada. Es flipante. Fíjate que hay una publicación que no hemos tenido acceso a ella, pero que se llama La vida apasionada del doctor Jules Guyot. O sea, hay una publicación sobre
sobre él, que estaría genial leérnosla porque daría mucha información, ¿no? Entonces, bueno, por avanzar, porque si no nos vamos a comer medio programa, el tío, como hemos dicho, que era caballero de la Legión de Honor y oficial de la de esto, en vida no tuvo más reconocimiento, que bueno, puede parecer que no estuvo mal, pero por ejemplo, pues no hemos encontrado que tenga un busto por ahí o que tenga, ¿sabes?, que se le dieran más premios, y lo que sí que hemos encontrado es una calle, pues cerca de su pueblo, y la cosa más relevante que ha trascendido él a nivel de eponimia es que en la universidad, lo que es la Universidad de Borgoña, en Dijon, pues que se llama el Instituto Universitario de la Viña y el Vino, pero es conocido como el Instituto Jules Guyot. Todo el mundo dice que es... ¿Dónde estudias tú? En el Jules Guyot. Pero en este programa hay 3 frutas, ¿no? Una manzana que está tapada con un racimo y hay otra fruta más que... Hostia, no lo había pensado. Bueno, es que yo tengo mi ordenador, hemos decidido que somos un podcast de verdad y hemos tapado la marca con un racimo de uva. Y entonces, pero hay otra fruta. ¿Te acuerdas que te hemos dicho que este programa iba a ser la pera limonera? ¿Te acuerdas que te hemos dicho antes de empezar que este programa iba a ser la pera limonera? ¿Hay una especie de pera que se llama Hay una Guyot? variedad de pera. No. Especie de pera. La pera limonera, Lo que en España llamamos pera limonera. En Francia se llama la pera Jules Guyot. Por eso estáis, desde que habéis llegado, diciendo este programa va a ser la Va a pera ser la limonera, pera. va a ser la pera limonera. Joder, qué pesados. De hecho ya tenemos título para este programa, la pera Pera limonera. limonera. Claro, este programa es la pera O limonera. sea, tú en Francia, si vas a comprar peras limoneras, vas al supermercado y Guyot. pone Guyot. Joder, pues mira qué vida ahí, no me Doctor, acuerdo. de hecho, técnicamente, pera, Doctor Jules Guyot. Guyot. ¿Y por qué? ¿Que también le dio a las peras o qué? No, esta pera se creó en 1870 por Ernest Baltet y la nombró, le puso ese nombre en homenaje la al admiraba. doctor Jules Guyot, porque le admiraba. Y dijo, O por amor esta también. pera es la pera. Y dijo, pues le voy a poner Guyot. Pero tú imagínate que ahora vayas al supermercado de Francia, no, a una frutería, s'il vous plaît, mon ami, no sé qué. Mon ami. Mon ami. Estos amigos en todos los lados. Claro. No te conozco de nada, pero mon ami. 3 kilograms de le pois, doctor Doctor Jules Jules Guyot. Guyot. Bueno, se caen de culo, ¿no? Coño, y luego la frutera es de Murcia y te dice que limonera. No, te diría... Pero- Pardon. No, yo J'ai la rien compris. próxima vez que vaya a Francia voy a comprar peras Guyot, Jules Guyot. Y aquí limonera, ¿eh? Bueno, Aquí limonera. Y en catalán también es limonera. Bueno. Bueno, pues que tenía que venir, Pues ¿no? la verdad es que ¿Puedo está... decir una última frase que dice su... Sí, hombre, sí. ¿Cómo no vas a Su poder? libro habla, en la introducción habla de cosas de fisiología general y dice una frase que creo que a Julián le va a gustar, que dice, es indispensable conocer la marcha y el papel de la savia para bien comprender la poda seca y la poda verde. Dios, qué tío. Eso lo dice aquí el señor Jules Guyot. Y a partir de ahí... Casi nada. Pues a disfrutar. 63 años que dieron de sí, ¿eh? Ay, 3 bien, ¿eh? Y nos Oye, trae y entonces esta foto es de Jules Guyot. Jules Guyot, ahí está. Oye, pero Julito. si para morir con 64 años estaba cascado, ¿eh? Un poco, Joder. está un poco chiquito la calzada, ¿verdad? Tiene un poco ahí. Y entonces ahí esto lo con tenemos esas que patillas. poner ahí, Lo ¿no? pondremos Uy, ahí, están sí. todos girados, ¿eh? No, hay 1,5. Bueno, ahora le damos vueltas. Venga. Cuando te despistes, le damos vueltas. Bueno, que tenía que venir, ¿no? Primer programa de la 4ª temporada, se merecía un mitólogo trabajado, pensado, estudiado. Bravo, Bueno, Jules, bueno, bravo. Llevamos meses Julito, preparando bueno, esto. Julito. Vamos a quitar los papeles de esta sección, que hoy hemos preparado 3. Venga, va. Venga, va, pues Pues dejamos nada, los libros. entonces vamos a hablar de lo mío. Yo voy a empezar hablando de otra cosa que no tiene nada que ver, pero que luego entenderéis la... Por cierto, ¿esa edición es la primera o la segunda, Julián? Primera. Pues es que la segunda edición, perdona, ahora volvemos. No, a eso, tranquilo. pero la segunda Sí. edición es, dice, ahí, el tío que hace la segunda edición dice, yo no, la segunda edición es hacer prácticamente igual que la primera, pero lo único que hemos hecho es hacer unas tablas en las que sale un índice de todos los pueblos, todas las personas que nombra. Entonces, hay un tomo extra que básicamente es para que tú encuentres las cosas, porque ese no tiene un índice súper detallado. Entonces, los otros cogieron y viendo lo Ya lo relevante que era la mejoraron, obra, hicieron unos índices, pero que son, no sé, igual 100 páginas de índices. Esta edición, os voy a confesar una cosa que vosotros no os acordáis, pero yo sí. Estos 3 libros son los 3 libros por los que más dinero he pagado yo, nunca en mi vida, que creo que estaba justificado y no voy a decir cuánto. Bueno, 1 millón de euros, pero... No. 1000 euros. Para mí era dinero, pero para otros no sería, pero creo que... Y esta compra de libros la hice cuando nosotros 3 estábamos hace 5 años grabando Las Podas Olvidadas, cuando comíamos en Trebujena. Y entonces me entró un mensaje y dije, hostia, esto lo tengo que comprar. En aquel sitio que no había angulas, Y ¿no? me los compré. Ah. En ese día, hace 5 años, más o menos, igual era hasta el día de hoy, si te descuidas. Porque guay. nos fuimos en estas fechas. Sí. Qué guay.
Qué bonito. Qué fuerte, bonito. ¿no? Sí. Ya han pasado 5 años. Joder, calla. Madre mía. Ay, Bueno, ¿esto qué es? ¿Wine Sheet ya? Sí. Sí, es Wine Sheet, pero voy a empezar contando una cosa que me ha pasado y que me ha hecho trasladar esta experiencia al mundo, al sector. ¿Me entendéis? No. Venga. Bueno, voy a empezar. A ver. No teníamos. ¿Por qué? En los próximos días, aquí en Navarra, hay una semana de carnavales y los niños no van al colegio. No sé si pasa en otros lados, pero aquí pasa. A vosotros os pasará en vuestra casa, que de repente Sí, tenéis sí. una semana A mí en casa. me pasa 2 días solo, pero Pues a mí toda la semana. Gracias. Entonces, yo con mi marido y mis hijos hemos ido a buscar un recurso para conciliar, dónde los llevamos, qué hacemos, Y entonces, como soy así de moderna, busqué cosas de Montessori. Ya sabéis quién Montessori, María Sí. Montessori, ¿Es una... vitóloga? No. Bueno, habrá Igual, que igual. rascar, Habrá Vamos que a ver. rascar, pero Vamos bueno, a ver. una mujer que creo que fue a principios del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues era una educadora Bueno, y los que, Montessori, que es que sentó mola las mogollón. bases de un tipo de educación Sí, sí. muy basada en que los chavales, los niños experimenten, tengan un juego Era la libre. Kumon de antes, ¿no? ¿La qué? La Kumon de antes. ¿Qué es Kumon? Pues un Bueno, método tú dile de- que sí, Irene. Dile que sí, si no, no vas a hacer la sección. Ajá, los ajá, Kumon, sí, que hay sí, por todos lados vale, Kumon. vale. Sí, como. Bueno, pero ya sabéis, ¿no? Entonces el juego libre, el adulto simplemente supervisa y está ahí para que las cosas no se vayan de madre. Kumon, Entonces, oye, por favor, déjame hablar. Es que es imposible, yo pierdo el hilo. Entonces, los espacios Montessori son como muy bonitos, muy blanquitos, todo muy ordenado, todo accesible, todo ideal, un sueño, ¿no? Y entonces yo, pues nada, hice una búsqueda en Google como buena millennial y encontré 2 sitios. De uno ya me habían hablado y del otro no tenía ni idea. Lo encontré básicamente porque está muy bien posicionado en Google. Sí, sí. Entonces, este sitio tenía una web espectacular, En unas Pamplona, fotos tal. preciosas, sí, en Pamplona. Uno estaba en un pueblo al lado de mi pueblo y el otro está en Pamplona. Y bueno, ideal, espacios ¿Fuiste? verdes, mucha luz, unos textos increíbles, precioso todo, hablando del respeto y de los sueños y de tal. Y digo, joder, pues no vamos a conocerlo. Prepara la Entonces, cartera. cogí una cita, porque además me cogieron enseguida, vi redes sociales, todo muy bien puesto. Digo, bueno, pues cogemos una cita, vamos allí. Y entonces ya cuando llegamos era como una especie de bajera. Bajera, se entiende, ¿no? Lo que es, como un bajo Un local, en un edificio, un un local. local. Una lonja. Y yo en mi cabeza diciendo, joder, los espacios estos como verdes, ¿no? La arena, o sea, ¿esto dónde está? Pero como tú quieres creer, pues piensas, habrá un patio interior, que no sé cómo llegar a la luz. Bueno, entramos, un cuchitril, Está en la web. que nos podéis hacer desordenado, medio, o sea, un cubo con una fregona por ahí, un baño que no es del tamaño de los niños, o sea, una cosa en mitad de un pasillo, me intentan vender con el espacio de carpintería y un espacio con unas sierras como mi brazo, con un martillo de adultos, sí, esto se lo damos a los niños y ellos se autorregulan y aprenden que se pueden hacer daño. Joder, tío, pero, o sea, no me parecía ni medio normal. Era lo de aprender a hostias. Aprender, total, y yo, Pero- o sea, unos ojo Bueno, no será plática. italiana la Montessori esta, ¿no? Sí, es italiana. Y entonces, o sea, nos fuimos de allí Es que espantados. Forges, ¿te acuerdas cuando dijo Forges, el humorista? Ah, y luego están los italianos, que son españoles con marketing. Hombre, no, lo saben vender muy bien, pero bueno, este no era un italiano, este es un jeta de aquí. Y entonces, no, nos fuimos ahí espantados. Making friends. Luego, al día siguiente, escucharme, al día siguiente fui al otro lado que no tenía web, las redes sociales tampoco están súper actualizadas, no tenía teléfono, tenía un email que le contacté pero no me contestaba y entonces pues cogí y me planté allá. Y un sitio pues increíble, súper bonito, una casa, todo súper ordenadito, los niños súper bien, no sé, un jardín, un huerto, no sé qué, lo que tú te esperas cuando te hablan de Montessori. Y entonces, claro, yo pensé, hostia, les pasa como en nuestro sector. ¿Sabes? Que hay gente que tiene una web preciosa, con unas fotos increíbles, con una persona acariciando una cepa, las redes sociales súper bien puestecitas, unos nombres de vinos súper ¿no? inspiradores, unas etiquetas preciosas, pero luego rascas y tampoco hay para tanto. O luego vas y bueno, pues tampoco es que te encuentres ahí al abuelo y, ¿no? Y luego hay proyectos que son súper auténticos, que realmente lo que hay dentro es, joder, pues súper interesante. Y pues no tienen web o tienen una web chunga o las redes sociales están desactualizadas, les intentas contactar pero no puedes, quieres hacer una visita pero, o sea, al final o te plantas allí y los descubres o no llegas. Y ya sé que me estoy repitiendo porque ya he hablado de esto otras veces, No. pero, joder, pensé, ahora que está como muy de moda, ¿no? Vamos a vender sostenibilidad, vamos a vender el amor al origen, a la tierra, a la familia, a la lucha contra la despoblación, así que me joroba que haya proyectos que igual en el fondo no están luchando por todas esas cosas, pero sí que se están como apropiando de esos argumentos
lo están vendiendo bien, y otros que realmente sí que la labor que hacen sí que va en ese camino, pues no están sabiendo defenderlo, o por lo menos, aparte de hacerlo, evidentemente, pues hay que saber comunicarlo, ¿no? Porque si no, pues nadie se entera y, chico, pues estás haciendo un vino que te cagas y la gente no se está enterando que igual bebiendo tu vino está aportando en otras cosas. Entonces, nada, sin más, este es mi ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces, joder, Oye, mira. Pues hay unos mínimos es, el otro día estaba en la Barcelona Wine Week hablando con, es que luego me escuchará y me dirá, ay, Irene, ¿piensas esto? No se lo dije, pero claro, un proyecto súper chulo de una chica que, joder, que le está costando, que lo está luchando un mogollón, que lo está haciendo por amor, como estáis hablando de Guyot, que vale, se ha currado unas etiquetas preciosas, el vino está buenísimo, pero claro, no, es que la web la tengo no sé cómo, es que no sé qué, joder, y dije, qué pena. No, ya voy a pagar para que me enseñen a hacer la web. Y pensé, tía, no, tú tienes que hacer tu vino, y lo tienes que hacer guay, tienes que concentrarte en eso, y en cuidar tus viñas y lo que estás haciendo. Que haga la web el que sabe hacer la web. Exacto. O sea, ya no por reivindicarme a mí también como profesional, pero por decir, es que no podemos estar en todo. Entonces, cuando al final intentamos hacer como estas cosas que en el fondo pues no llegas a todo y tú no puedes hacer la web, igual que igual las fotos tiene que venir un día alguien y hacerlas bien. Pues yo no creo que sea un tema de que la gente no quiera pagar para que otros le hagan la web, que estoy convencido de que lo habrá, pero también lo habrá la gente. Lo que pasa es que yo creo que a veces yo lo digo por mí, es el día a día es tan atropellante para sacar adelante las cosas como que te parece que son importantes o que tienes que sacar, que no es que no tengas claro que tienes que pagar a alguien la web, es que te llega un momento en el que dices, joder, si es que no tengo tiempo ni para estar, ni... Claro, luego que encuentres la interlocutora o el interlocutor adecuado, que no te vuelvan loca. Entonces lo vas dejando. Y ahora que has dicho, mira, viene al hilo. Tenemos buena relación con Arturo, de Artuque. Nos vimos en la feria el otro día. Estuvimos probando con el vinos y estuvimos hablando, porque yo una vez me acuerdo que por una historia no podía comprar un conocido vino de Artuque en la web, porque la web es una foto de él y su padre o su hermano, no recuerdo. Y dice, ya, a ver si este año la hago, ¿no? Y le acaban de dar 100 puntos Tinakin, ahora va a ser uno de los vinos más cotizados del mundo, La Condenada, que se lo merecen porque están haciendo un trabajazo y es fruto de... Pero que, si seguro que él quiere pagarle a alguien para que le haga la web, pero igual es... ¿Cómo le dedico tiempo? ¿Cómo encuentro a la persona que me ayuda? Pero es que hay que hacerlo. Es que la gente no tiene interiorizado que eso es una parte súper importante del trabajo. O sea, en el peso de las cosas no se le da importancia. Yo creo que es una mezcla. Y se le da importancia cuando llega el marrón. Por ejemplo, esto. Uy, ostras, ahora de repente tal y... Pero yo ahí creo que tienes razón en esa parte, pero yo creo que tienes razón los dos. Porque a veces cuando lo quieres hacer, el problema es que no es tan sencillo. O sea, si yo quiero comprar... botellas, pues ya sé dónde venden botellas, pero si yo quiero comprar alguien que me lleve las redes sociales a mi tamaño, que estamos hablando de gente que es pequeña, no por ahorrar dinero, sino que te dé esa cercanía, que no sea una agencia en la que hay 27 community managers de 40 empresas, sino que sea de tu escala, no siempre es tan fácil, ¿eh? O sea, yo creo que ahí hay un sector por desarrollar a la vez que una demanda en desarrollo, o sea, que pasa un poco como los vitólogos, ¿no? Es decir, que de repente las bodegas querían gente que supiera viticultura y resulta que no había, ¿no? O sea, que se tienen que ir... Te voy a decir, profesionales hay, Mira, que estoy yo y no me llueven las llamadas todos los días de gente que... Pero no es tan sencillo. Pero para empezar, empecemos por querer destinar tiempo y dedicación y dinero a eso. Y tampoco son cosas súper caras, muchas veces. No te quito la razón, si te la doy, pero están las dos caras de la moneda, que a veces es difícil poner en contacto la oferta con la demanda, porque la oferta es de una manera, la demanda es de otra, y están buscando encontrarse. A ver, y luego sí que también, hay gente que quiere hacerlo y no lo tiene fácil. Y que nos cuesta saber filtrar lo que no conocemos. O sea, a mí me cuesta saber filtrar qué agencia de comunicación es buena, o limpiar el polvo de la paja, ¿sabes? Que como te metes en un mundo que no conoces, pues es más difícil. Entonces, lo que no conoces te da más pereza y lo dejas para otro día. O alguien te dice, joder, mira, yo lo he hecho con Irene Guede, llámale a la chica a la garnacha que me lo ha hecho bien. Entonces ya vas, ¡pum!, como un tiro, ¿sabes? Lo que dices tú es verdad. Una empresa se merece una web y una web se merece una tienda, o sea, que sí, que es verdad. Y luego, curiosamente, te da más rabia que gente que como lo tiene más claro, va
con un tema de comunicación y marketing, boom, como un tiro, sin que detrás hayan ya se enterará. realmente Para cuando chicha. venga alguien aquí y se entere, verdad, para sí, cuando sí. llegue alguien al Montessori y vea dónde están las sierras y los martillos, ya me han comprado Exacto. Entonces, eso me da mucha rabia. Así que yo reivindico que sobre todo la gente que es auténtica, que está haciendo las cosas bien, que lo defienda también a nivel de comunicación. Porque es que ya por justicia, o sea, basta ya. Entonces, no, claro, y que igual que le dan importancia a comprar una botella de no sé qué vidrio y no sé, que al final cuando tienes un negocio como pues es una bodega, sí que eres muy multidisciplinar. Te toca viajar, te toca ir a ferias, te toca ponerte las pilas en muchísimas cosas que igual no tienen que ver con lo tuyo principal, pues igual te toca ponerte las pilas con tener un buen proveedor de servicios digitales, que a veces son cosas puntuales, y yo ya lo he dicho aquí, tampoco estoy en contra de que una bodega o un viticultor o viticultora lleve sus propias redes. A veces hay gente que lo hace súper bien sin ser un súper profesional, pero luego hay gente pues que en el próximo capítulo daré tips de Instagram, lo he pensado. Toma, joder, genial. Bien. Cosas que dices, mira, no tienes dinero para pagar a alguien, pero por lo menos esto no lo hagas así. 2 capítulos de Instagram. A ver si algún día entendemos esa red de verdad. Llevamos 4 años. No, oye, que somos una parte representativa de la sociedad, aunque a ti te parezca de poca relevancia para... Sí, el otro día no sé qué hiciste tú y compartiste una historia y dije, ¿pero por qué lo ha hecho así? Yo hice uno que no dije, ¿no? me mandó un mensaje, no has citado, no sé qué, no se puede citar. yo sí sé citar, que si no pones con lo de eso ya sabes. Pero luego hay que poner las cositas un poco apañadas, un poco bien. Ya, cada uno hace lo que ya es para- venga, vamos allá, que se nos va el programa, que hay una persona invitada que se está aburriendo. se va a quedar sin No, le he pelo. visto reírse. Estará la gente, ¿quién será? Hostia, ¿quién será? Luego Es te una de las vamos- personas luego ¿por qué no le hacemos dejáis de una dar foto hostias y- a la- más representativas de la vitología española. Ya está. ¿Has visto? Y no, tú también, Tú también. Menos, pero... o sea, más Venga, suaves, ¿qué toca pero- ahora? Es que me voy a reír, Ay, veo. ¿actualidad La científica? que es Madre una mía, sorpresa. ¿me toca a mí? No. Anda que ti te va. la- tú lo Oye, sabes. guardarle vino No, a venga. Sí, Te voy a va. servir la a copa. R.F. Hay más, A hay R.F. más vinos. R.F. Por una vez tenemos más botellas que una, ¿no? O sea que está bien, podemos tener... Esta es mía. Ya. Yo he pero decidido gastar la mía. esa copa Hombre, no es normal. esa copa no es la No, tuya, pero ¿eh? lo voy a echar para que Ah, No, sí, para que tenga... Vale, que no me enteraba. Por si acaso, ¿sabes? Sí, pero bueno, que si no... Pero Oye, esto que es son la- las... pero- que llevamos como que casi 3 digo cuartos tu de hora de nombre. programa ya, Venga, ¿eh? O ya, sea, yo os ya, digo, ya, va, y ahí que tenemos te que va. dedicarle tiempo Venga. a... Sí, ahora a viene la sección entrevista. en la que te enrollas. Desde que no estáis en Twitch, no, venga, Pues lo no hago te corto. enrolles mucho. ¿Sabes cuántos autores tiene? Tres. 2. Vale. Bien. Gracias Venga. a Dios. Venga. ¿Lo va a nombrar? Y son riojanos, como la persona que nos Toma. visita. Igual los conoces. Seguro. ¿Quieres Sí. más vino? Sí. Se trata de un artículo publicado en Plant Science de 321 del año 2023, artículo número 11.539 de la... La One Week de Tú chaval. sí que está este, 511.000, 25, 38... Perdón. Los autores son Línea. dos con los que tenía una reunión, pero no he podido estar porque era a la misma hora que el programa de la filoxera. ¿Qué Anda. os parece? Ah, por cierto, que lo estamos grabando el viernes 10 de febrero. Que no del digas la 2023. fecha, que esto ya no... ¿Pero por qué? Porque me gusta. Ay, que le gusta, Para que que le se gusta. pone en contexto la reunión de Gozaga Bueno, ya. con Javier iba a tener una reunión. Son 2 Javieres, Javier Tello y Javier Ibáñez. Toma, pero son 2 fenómenos. Del Instituto de las Ciencias de la Vida y el Vino de La Rioja. Guau, guau. Y han publicado una revisión que está muy bien para los que sabemos poco de algunas cosas, en la que nos hacen... Qué humilde. No, de estas cosas yo no sé, o sea, sé para contarlo aquí, pero no rasques que sé como de Alan Wechlems. Que se titula Estado y perspectivas del mapeado de asociación en la vid. ¿Vale? ¿Os queréis saber lo que es el mapeado de asociación o no queréis saber? Nos Sí, encantaría, pero porque rapidito. yo hoy no sé si vamos a comer. Hay 2 opciones, una es que lo leáis y otra que os lo cuente. Cuenta. Hombre, para eso seguro. aquí. No, sí, que si no, oye, Mapeado de asociación. mapeado de asociación, fijaros. Este artículo de revisión, que ya sabéis que las revisiones son un curro en el que, pues en este caso 2 personas se dedican a leerse todo lo que se ha hecho sobre un tema y escribirlo en corto para que el que tiene menos tiempo se lo lea, pues están resumiendo todo lo que es la tecnología el enfoque, no sé qué palabra utilizar, de el mapeo de asociación. Entonces, ¿qué ocurre? Que vosotros sabéis que hay una cosa que es el genotipo y otra cosa que es el fenotipo, ¿no? Eso lo sabéis. Sí. Entonces, ¿qué es el Igual, fenotipo? Bueno, la gente lo sabrá, ¿no? Bueno, el fenotipo es lo que se ve, la pinta que tiene una cepa, ¿no? Cómo es la uva, cómo son las flores, cuando florece, si es la uva muy ácida, todo eso es el fenotipo. Luego hay
el genotipo, que es lo que está en los genes, ¿no? Y se supone que lo que tú ves es la mezcla de lo que está en los genes y lo que nos da el ambiente, ¿no? Genotipo más ambiente da fenotipo. Eso es, te coges a dos gemelos idénticos, uno vive en Siberia y el otro vive en Ecuador y a 30 años después, o sea, su expresión es distinta porque el ambiente es distinto. Muy bien. Esto es lo de los gemelos. Bueno, que tenéis aquí gemelos todos, o Lo que habéis mellizos, estado- o lo que sea. No, gemelos, dos Bueno, chavales. vale. Univitelinos. Bueno, la cuestión está en que es muy importante para el avance científico, es muy importante entender qué aspectos de cómo es algo vienen expresados, vienen determinados por el genoma, ¿no? Por cómo son los genes. O sea, ¿a ti te gustaría saber cuál es el gen que hace que las uvas sean más ácidas? Joder, pues sí. ¿Te gustaría saber cuál es el gen que hace que las uvas huelan a moscatel? Joder, pues sí, ¿no? Esas cosas suele estar bien saber por varias razones, pero sobre todo una es que si uno se mete en un programa de cruzamientos de variedades, quiere saber si las variedades que está teniendo van a tener eso que tú buscas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía esa unión entre, y se sigue haciendo, entre cómo es el genoma y cómo son los caracteres fenotípicos? Pues mediante el estudio de progenies. O sea, tú cruzas una planta con otra, sacas un montón de semillas, estudias cómo son los genes que han ido a cada una de las semillas y cómo son las características, y haciendo una unión entre todo eso, tú sacas y dices, pues parece que las que tienen esta característica tienen más de este gen o tienen una expresión de unos genes concretos. Eso es como se hace tradicionalmente. Es verdad que ese enfoque, que sigue siendo válido, tiene algunas limitaciones, porque tú al final tienes un padre y una madre que cruzas y estás estudiando cómo es su descendencia, que va a ser siempre muy diversa, pero no dejas de estar estudiando una situación muy concreta. Entonces, en los últimos años, y con el desarrollo de las nuevas técnicas de genotipado, de tratamiento de datos, de un montón de cosas, permiten, es decir, bueno, vamos a estudiar todas las variedades que podamos, sin hacer cruzamientos ni nada, y vamos a estudiar, bueno, hay dos enfoques, pero voy a contar uno de ellos, todo el genoma, ¿no? Que es lo que se llama el GWAS, que es Genomic Wide Analysis. O sea, estudian todo el genoma. Entonces, estudian para un montón de variedades cambios que hay en algunos nucleótidos. Eso lo meten en una máquina de hacer bioinformática y lo comparan con las características que tienen esas variedades. ¿Qué hace eso? Buscarte qué genes y qué cromosomas son candidatos a estar asociados con un carácter concreto, ¿vale? Entonces, esa es la forma en la que se está avanzando ahora para intentar entender cómo la genética está relacionada con el aspecto, ¿vale? Entonces se cogen un montón de variedades. El artículo está escrito súper claro, está, digamos que, bueno, no voy a decir que lo puede entender todo el mundo, pero realmente casi todo se puede entender por cualquier persona que sepa leer en inglés, básicamente, porque el artículo está en inglés, y explica un poco todos los enfoques que hay. Una cosa muy interesante que tiene el artículo es que además recoge en dos tablas cuáles son todos los estudios que se han hecho hasta ahora, tanto con asociación de genes candidatos, que es un enfoque de los que se utilizan. Pues hay un estudio para el color de la baya, hay un estudio para los antocianos, para el aroma a moscatel, para antocianinas metiladas, para un montón de cosas. Hay una serie de estudios y tienen un gen candidato a estar regulando ese carácter, ¿vale? Y cada estudio, pues algunos están explicados aquí en más detalle y otros menos. Y luego con el enfoque de estudio de asociación a escala de genoma completo, el GWAS, pues también hay un montón de caracteres Pero hay un huevo ahí de cosas. De un montón de estudios de caracteres que, claro, fijaros, por ejemplo, aquí hay un artículo que ha escrito Mijikovsky, que es una tía de Estados Unidos o de Canadá, que trabaja mucho en Manzano también y que es una tía muy buena, y tiene algún artículo que cita aquí. ¿Os acordáis que salió Dan Chitwood una vez hablando de las morfologías de las hojas? Bueno, pues tiene alguna colaboración con él precisamente sobre eso, que se cita en este estudio. Pues tiene un estudio en el que lo que hizo fue coger 1817 variedades, hacerles todo ese... Pero es que es muy fuerte porque casi, o sea, nadie ha hecho tantas... Claro, 1800 variedades con más de 9000 marcadores, SNPs, que son cambios en un solo nucleótido. O sea, son marcadores de un single nucleotide, ¿vale? Y entonces con eso busca qué cosas están relacionadas con todo eso, ¿vale? Hay un montón de ejemplos de cómo, y no, como me habéis pedido que sea breve, pues lo voy a hacer y no tengo ningún problema, pero por ejemplo, pues peso de la baya.
pues ha habido un estudio que dice que el tamaño de la valla ha detectado unas regiones genómicas en los cromosomas 17, 18 y 19 que están significativamente asociadas con las variaciones en el tamaño de la uva, ¿vale? Algunos parece que están relacionados con el hecho de que tengan más o menos semillas, porque eso es un carácter que indirectamente está relacionado, pero hay otros que parece que están más intrínsecamente relacionados con todo eso, ¿no? Entonces tú dices, joder, ¿qué cosas están condicionando cómo se comporta la planta? Y aquí hay uno que es el último que os cuento, y así no me enrollo más. Hay un estudio con 100 protoinjertos estudiando la resistencia a sequía, ¿vale? Entonces, hicieron un estudio con 100 protoinjertos y encuentran, claro, son caracteres complejos, no vas a encontrar solo un gen, pero encuentran que hay en los cromosomas 3, 13, 16, 17 y 18 algunos genes asociados, y que dentro de esos hay unos genes que están codificando la síntesis o la sintasa de la rafinosa, que es una cosa, una molécula. Sí, la rafinosa es una cosa. Que en función de... Puede ser un buen título del programa. La rafinosa es una cosa, sí, la pena que tenemos ya la pera limonera. Que parece que es una molécula que no se sabía muy bien, pero que está relacionándose con la respuesta de la planta, la respuesta inicial de las hojas a la presencia de sequía. Entonces, digamos que te permite hacer a veces un camino de ida y a veces uno de vuelta. Te encuentras cosas que no sabes por qué, empiezas a rascar y encuentras mecanismos que hacen eso. Entonces, es un artículo súper fácil de leer, dentro de que eso, insisto, es un artículo científico. No pero es muy largo, ¿no? No, son 7 páginas, me parece. Sí, joder, pero esto va a tener para el futuro unas implicaciones desde la hostia, ¿no? Y claro, entonces, estos que dicen, bueno, pues cuanto más sepamos, digamos que dicen, pasar de un cruzamiento a una variedad descendiente, una variedad fija de 2 variedades, ¿no? Si cruzamos pues garnacha con tempranillo, pues tenemos una gartempra, ¿no? Tendríamos gartempra. Pasar a una variedad cuesta como mínimo 25 años. Con este procedimiento podemos reducir 10 años o 15 años el tiempo que cuesta ese proceso. Pues es una ganancia increíble, porque claro, tú luego tienes que estudiar esa población, etcétera. Pero ya puedes ir, digamos, dejando de lado algunos de los descendientes de esos cruces, porque no incluyen los caracteres que tú buscas, ¿vale? Y ya está. Es pues muy chulo, muy interesante, y la verdad es que es de agradecer que, como no es modestia, yo de estas cosas entiendo lo justo, pues que te lo pongan todo ordenadito y que te busquen todo lo que se ha publicado hasta la fecha de esta temática, de esta disciplina, pues es súper interesante. Y 2 tíos de aquí. Sí. Javier Tellez y Javier... Y Javier Ibáñez, que han trabajado ellos, obviamente, en este tema, y sobre todo tienen varios artículos que tienen que ver con la compacidad del racimo. Tienen varios trabajos hechos sobre qué caracteres y qué genes condicionan la compacidad del racimo. Y bueno, pues se han lanzado a hacer este pues igual tenemos que traerlos un día aquí, Irene. Hay que traer científicos. Ciencia. Sí, Venga. científicas. Pues ya está, ha sido corto, ¿no? Bueno. Sí. Venga, va, que... Pues ahora va. ahora entra vamos a hacer sitio. la nueva, una sección prácticamente... Sí, bueno, vamos a ver, hemos quitado algunas secciones y tenemos una sección nueva que es una entrevista que vamos a intentar siempre que sea presencial. Muy bien, ¿y quién está con Tenemos nosotros? a Roberto Frías. Muchas gracias. Roberto, bienvenido. Por el recibimiento. A ti, Roberto por venir, lleva hablar. como 1 hora escuchando, pero estos tíos, ¿cuándo van a callar y cuándo no? Qué pelmas. Escuchando y aprendiendo con avidez. Dios mío. Sí, Bueno, pues que Roberto Frías, director de viticultura de La Rioja Alta. así es. Muchas gracias por venir. A vosotros, de nuevo. Y no sé, ¿queréis empezar? Cenicerense de Pro. Cenicerense de Pro. Quiere decir que es de cenicero. Sí. Bueno, Cenicero ya sabéis que es un pueblecito de La Rioja, unos 2.000 habitantes. Bueno, en honor a la habitantes es ciudad, ya que aquí también se hacen sí. Pues reminiscencias ciudad. históricas. Es ciudad muy humanitaria porque en el año 1903 descarriló un tren en Torremontalvo y la gente de Cenicero ayudó en el rescate, ¿no? Entonces, No a sabía raíz esa de historia. El rey, ahora dudo si fue en aquella época Alfonso XII o XIII, le otorgó el título de ciudad. O sea, y lo llamamos a gala, ¿no? Y el escudo aparece muy humanitaria. Ah, sí. Pero bueno, Anda, mira. somos un poquito, pero bueno. Muy bien, joder, con los de Cenicero, ¿eh? Roberto, que tú te has dedicado toda la vida a la viticultura, ¿por qué? Sí, bueno, el Cenicero creo que es el pueblo de La Rioja que más porcentaje de viñedo tiene sobre la superficie cultivada, es decir, es un monocultivo. Toda mi familia se
se ha dedicado siempre al viñedo. Soy también viticultor de fin de semana, lo cual llevo a gala. Está bien. Y bueno, vocacionalmente, bueno, de formación soy agrónomo y sinceramente tengo que reconocer que nunca había pensado dedicarme a la viticultura como profesión, ¿no? Eso fue más, antes lo comentaba Gonzalo. Sí, justo hablábamos eso. Cuando Sí. íbamos al baño, que fue algo accidental. Yo no sabía eso. ¿En serio? ¿Aún siendo de cenicero? Hizo la especialidad de ingeniería rural. De ingeniería rural, que decían que era la más ingenieril. Sí. de las Claro, sí, especialidades, porque ¿no? había que para diseñar granjas Sí, o presas. y me considero un ingeniero de caminos frustrado. O sea, me hubiera gustado, ¿no? Tienes que hacer como Jules Guyot, dedicarte un poco a todo, sí, inventar un cañón o hacer Un unos tío- caminos, algo. Un tío curioso. Pero bueno, un día decidí cursar el máster de Tecnología y Viticultura y ahí empezó a venir todo rodado, ¿no? Entonces, a nivel profesional, El máster de el que... el Magíster. Vale. La 7ª edición y última que hubo en La Rioja en el Rioja. año 94. Joder, fíjate, ¿Y agrónomos dónde estudiaste? Madrid. En Madrid. Sí. Y hace ya, bueno, acabé el año 92, hace ya unos cuantos años. Y entonces llevo dedicándome, trabajando para bodegas desde el año 1997. Fíjate, lo que ha visto Roberto Sí. en la viticultura española desde el En 97. aquellos ¿no? tiempos entré a Tienes que trabajar. escribir un tratado, Roberto. Bueno, no, seguro que no va para tanto. Roberto, ahora estás en Bodegas La Rioja Alta, Sí. que es una de las bodegas, bueno, históricas, ¿no? Por supuesto, de este país, de La Rioja, del barrio de la Estación, fundada en 1890, precisamente a raíz de la crisis de la filosera de Francia, ¿no? Que es cuando se implantaron todas las bodegas en el barrio de la Estación, pues por la facilidad de comunicación por ferrocarril, tanto con los puertos de Bilbao como con Francia. Que el barrio de la Estación, bueno, ya lo sabrá casi mucha gente, pero es, si no me equivoco, es la zona del mundo Con en el que más concentración de bodegas centenarias hay en menos espacio. Sí, sí. ¿no? Así Que es es. una pasada. O sea, eso en cualquier sitio ya, vamos, sería... Sí, sí. Bueno, aún así lo es, ¿no? Es una... Y luego una bodega, La Rioja Alta, bueno, no sé, para mí es mi percepción, o creo que es la del mercado, es una bodega, un clásico, un gran clásico riojano, ¿no? Pero totalmente de actualidad. O sea, Sí, de hecho, una expresión que se utiliza mucho en la casa es que somos clásicos de vanguardia, ¿no? Y es un poco así, o sea, los tipos de vino que hacemos pues son los vinos que se han hecho en La Rioja históricamente, ¿no? De mezcla de viñedos, de mezcla de zonas y de mezcla de variedades. Nosotros estamos utilizando actualmente, en Rioja no elaboramos blancos, y estamos utilizando tempranillo, garnacha, graciano y un poquito de mazuelo, ¿no? Y todos los vinos que hacemos en la bodega La Rioja Alta son de mezcla, pero bueno, adaptados a los nuevos tiempos, ¿no? Con pues barrica más nueva, más capa de color, más intensidad aromática, de alguna forma. pero bueno, mucha finura siempre. Mucha finura, mucha Eso elegancia, eso es lo nunca que habéis se busca, perdido, ¿no? Eso es lo que Sí. se busca, sí, sí. O sea que se definen los vinos nuestros vinos como terciopelo o seda, ¿no? Dicen nuestros enólogos, según sea un gran reserva o un reserva. Fíjate. Un poco en esa línea. O bueno, tenemos otra bodega que es en Torre de Oña, en Rioja Alavesa, donde se va más a vino de pago, ¿no? A vino de paraje, un estilo de vinos más modernos, que también se trabaja en esa línea y por eso se separó, se escindió de lo que es la matriz, la bodega de La Rioja Alta. Bueno, y de paso también tenéis una bodega en Ribera del Duero Está en Ribera de Duero, Bodegas Aster, y otra bodega en Galicia. la bodega en Rías Baixas, en el Rosal, en ¿Y tú Galicia. eres responsable La Garde de Cervera. todo el viñedo? Sí. De todas esas bodegas. Sí, pero evidentemente somos O un sea, equipo. ¿cuántas hectáreas? Ya, pero... Pues mira, la cifra exacta no la sé porque estamos en continua expansión. De hecho, ayer compramos 3 parcelitas, 2 en San Vicente y una en Haro, pero debemos rondar ya las 800. En Rioja andamos ya cerca de 600. ¿Y duermes bien por las noches? No, muchas noches. Entre tú y yo, no. Claro. Muchas noches no. Por las noches uno sigue trabajando, ¿no? A veces te despiertas sobresaltado pensando. Pero bueno, la verdad que es Y una el fin cosa. de semana, en vez de desconectar, te dedicas a tu Se va con su ¿no? padre Pero esa es la forma a de la viña. desconectar. Esa es la Desconectas forma con de la otra que desconectar más- porque sí, o sea, es otro mundo. Bueno, te pones el mono de trabajo y la verdad que con Julián hablo mucho, ¿no? Porque a él le pasa, yo creo que con su padre lo mismo. Mi padre tiene 87 años y está todo el día al pie del cañón. Y es una enciclopedia. O sea, Ya. y además que es una enciclopedia es la pasión que transmite con 87 años, ¿no? Llevamos ya 8 o 9 años con la poda de Dándole vueltas a la poda, a ver cómo... y demás, ¿no? Y el tío me dice, con 87 años, yo le digo, oye, joder, ¿cómo? Lo que más me jode es no haber aprendido esto antes. Qué bueno. Dice, toda la vida haciéndolo mal y ahora ve el resultado, ¿no? Que al principio un poco escéptico, pero ahora, vamos, evidentemente ya no tuerce el brazo y vuelve a lo de antes. Un tío curioso. Qué bueno, qué bueno.
Oye, Roberto, por centrar un poco tu día a día de trabajo, y nosotros queríamos invitarte, bueno, nos conocemos hace muchos años. Bueno, queríamos que el primer invitado en esta temporada, que vamos a intentar que haya entrevistas siempre, como ha dicho Irene, que fuera un vitólogo, ¿no? O sea, es una cosa que hay en este entorno nuestro hay muchos tipos de perfiles, pero queríamos que fuera alguien esencialmente de viñedo, porque la filoxera es esencialmente viticultura. Y joder, tú eres un perfil de los que para nosotros es referencia, ¿no? De estar el día a día, mucho tiempo en viñedo y siempre con esas ganas de aprender y de mejorar, ¿no? Entonces, yo no sé cómo ves tú la evolución de la viticultura, cómo la has vivido tú, no eso que contabas de tu padre, cómo la has vivido tú a nivel de viticultor, y luego igual Julián te pregunta alguna cosa más que tiene por ahí. Bueno, yo creo que la evolución, lo que más marca la viticultura en los últimos años, yo creo que es todo el tema de la digitalización, ¿no? Ahora seguramente tenemos muchas más herramientas para tomar un poco decisiones fundadas en algo científico, ¿no? Hasta hace pocos años yo creo que la cosa era un poco más empírico y un poco el aprovechar tu bagaje, tu formación, para bien o para mal, de años atrás, ¿no? Trabajamos en una disciplina que a veces lo que un año sirve al año siguiente no sirve, ¿no? O no funciona tan bien. Es una de las cosas que más interesan. Pero vamos, creo que lo que más ha evolucionado en ese sentido es esto, ¿no? Yo creo que la mal llamada viticultura de precisión, porque para mí es una redundancia, ¿no? Hablar de viticultura y de precisión, por lo menos en nuestra... Está bien. Yo eso suelo decir que precisión es la que hace con las botas puestas, que cuentas ¿no? los racimos, los cuentas... El otro día estaba hablando también con una persona del tema digital y digo, bueno, yo creo que más digital que las manos, que de ahí viene seguramente la palabra, que los dedos están manipulando, es eso el día a día, ¿no? Yo, de hecho, cuando más aprendo, yo paso muchas horas en el campo. En alguna ocasión recuerdo que Gonzaga me dijo que no tenía ya edad para andar tanto por el campo. No, que tenían mucho lío, no sé de qué edad. Eso no se me olvida. Pero sí. En otro contexto, no edad física, sino edad años de profesión, sí. ¿No? Pero bueno, lo cierto es que yo me paso el 100% del día en el campo y luego un 20% adicional más en la oficina, ¿no? Pero es que realmente es cuando aprendes, o sea, cuando realmente ves un mapa de vigor es cuando estás con los podadores podando. Cuando te das cuenta y vas apuntando, vas la libreta, yo soy también de la PDA, como dicen los informáticos, del papel de apuntar. El cuaderno es mi compañero continuo. Pues llevas muy bien la digitalización, sí. ¿no? Y poco a poco voy entrando también, ¿no? Poco a poco voy entrando en ella, pero bueno. Y esa es un poco la evolución que se ve, ¿no? Yo creo que hay unos retos y seguramente tendremos que evolucionar más en el sentido de ver si somos capaces de anticiparnos un poco a lo que nos viene, ¿no? A mí todo esto ya no digo cambio climático, sino la situación climática actual es algo que me aterra, ¿no? Sí. Y que no sé si estamos suficientemente preparados, ¿no? Yo creo que ese es el reto y quizás lo que nos va a exigir una evolución rápida si nos queremos adaptar. La sensación que me da. Y en este sentido, con estos cambios que está habiendo, que son ciertos y la capacidad de gestionar la información es muchísimo más potente, tú hablando de una empresa, como has dicho, ¿no? Como has dicho, clásicos de vanguardia, ¿no? Una clásica de vanguardia, ¿cómo dirías en pocas palabras, cómo ha sido, cómo es y cómo crees que va a ser la viticultura en La Rioja Alta en tu empresa? Porque claro, por otra parte, porque ser un clásico, o sea, cuando pasa la filoxera y Rioja de alguna manera, ¿no?, establece que los vinos tintos van a ser de las 4 variedades que has nombrado tú, porque alguien lo prueba, funciona, gusta, etcétera, eso vosotros lo seguís haciendo desde 1890. Sí. ¿Cómo ha sido esa viticultura hasta hace poco? ¿Cómo es la que estás viviendo tú? ¿Y cómo crees que va a ser la del futuro? Bueno, pues voy a empezar por la del futuro. Mira, la del futuro que ya empezó hace 2 años es por un proyecto que hemos iniciado de comprar viñedos viejos. O sea, nuestro futuro va a ser una vuelta al pasado. Qué guay. Realmente el viñedo propio que teníamos tenía una edad media de unos 20 años, ¿no? ¿Solo? ¿El propio? Sí, o sea, tenemos, vale. Tenemos una dispersión a lo mejor desde viñedos de 50 a 60 años, pero también tenemos otros plantados el año pasado, ¿no? Entonces la edad media creo que ronda, sin contar estas 50 o 60 hectáreas que ya hemos comprado, que tiene una edad media de unos 53 años, pues teníamos una edad media, creo recordar, que de 23, ¿no? Entonces nuestra viticultura ha sido una viticultura pues que alguien
la gente que ocupó mi lugar en la empresa antes que yo, pues decidió por una viticultura prácticamente de espaldera, digamos modernizada, ¿no? Modernizada, de todo el mundo, el doble cordón royal. Sí, lo que tocaba hacer al principio del siglo XX. Sí, pero a lo mejor sin ninguna razón clara, porque tampoco hacemos una mecanización especial. De hecho, vendimiamos todo a mano, ¿no? Entonces, claro, estamos tratando de buscar lo que no teníamos. Entonces, se nos ocurrió un poco explorar ese campo de, bueno, como no tenemos, pues mi reto es hacer que nuestros viñedos vivan también los 100 años. Pero bueno, las prisas a lo mejor, o la ambición, la ambición por avanzar más rápido, ¿no? Nos ha hecho comprar ese tipo de viñedos, y ahora vamos un poco en esa dirección, que los vamos a utilizar para mejorar nuestros propios vinos y seguramente para aprender, y viñedos que hagamos en el futuro, pues seguramente inspirarnos un poco en lo que hicieron la gente de hace 50, 60 años. Porque vosotros, por ejemplo, tradicionalmente habéis tenido siempre viñedo propio. O sea, por ejemplo, en 1970 tenía la bodega viñedo propio, o se surtía de mucho viticultor de la zona que era más... Tenía propio, pero muy poco. Vale. La ampliación ha sido posterior. Yo creo que el viñedo que formaba parte de la bodega fue de gente que empezó a entrar en el accionariado y que aportó algún tipo de viñedo, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, teníamos un viñedo, no sé exactamente la superficie. Yo llevo aquí 10 años, ¿no? Con lo cual, pues por lo que ha ocurrido antes, tampoco lo conozco muy bien en ese sentido. Pero la apuesta por el viñedo es una apuesta clara. O sea, nosotros, nuestra idea es autoabastecernos. Porque consideramos que y no es que queramos ser pretenciosos, sino que una partida tan grande de uva como la que necesitamos, de 3 millones de uva de kilos de esta calidad, pues no es tan sencillo encontrarla. El mercado, que fluctúa mucho, etcétera y tal. Qué chulo, ¿no? Que estéis... ¿Y trabajáis en ecológico o por lo menos, o sea, no, aunque no sea certificado, con una filosofía de...? En ecológico, como tú has dicho, pero sin certificar, estamos manejando en Rioja 6 hectáreas de garnacha en Tudelilla, y 29-30 en la Ribera de Duero. Esto fue una idea, una propuesta que nos hizo en su día el Consejo de Administración, pues también un poco por adherirnos un poco, antes lo hemos comentado, a una palabra que a mí no me gusta nada, ¿no? De la sostenibilidad. El mundo es sostenible, pero nadie lo mide cuánto sostenible es, ¿no? Te gusta la palabra, pero no cómo se usa. Entonces decidimos comenzar a trabajar un poco en ecológico, en ese sentido. Como al final nuestros vinos son de mezcla, pues tampoco tiene sentido que nos certifiquemos, porque no vamos a sacar un vino ecológico, ni una referencia. O sea, esas uvas van a ir a alimentar a Viña Ardanza, a Viña Alberdi, con lo cual no se va a poder comerciar el vino ecológico. Simplemente estamos un poco tratando de aprender, ¿no? Y el otro día hablaba con un viticultor de San Vicente y me dijo que él no hacía viticultura ecológica, que hacía una viticultura lógica. Y yo creo que es lo que realmente hay que hacer. Yo creo que Totalmente. Ni un extremo ni otro. Yo creo que un producto fitosanitario bien empleado en su momento, pues no tiene por qué ser mucho más malo o mucho peor que otras cosas, ¿no? Ahí habría mucha discusión que hacer, ¿no? ¿Y alguna vez te ha pasado en Rioja, o sea, en la Rioja Alta o en algún otro proyecto, que igual más desde una parte del proyecto que se dedica más a la comercialización, te hayan dicho, creemos que este tipo de producto tiene salida, y como que, o sea, intentar dirigir la viticultura, o sea, en vez de decir tengo esto y lo cuido de esta manera, no quiero vender este tipo de vinos, y entonces tiras hacia atrás y por eso quiero hacer este tipo de viticultura? Pues, no sé si... La verdad que todavía no hay esa demanda por parte del consumidor. Incluso una persona que teníamos antes trabajando en Estados Unidos, él nos decía que por lo menos en el mercado de Estados Unidos, como que los vinos orgánicos o ecológicos, la gente los valoraba peor que los vinos convencionales, o sea, que no les consideraban que era un plus en cuanto a calidad. Bueno, ahí a veces se genera una paradoja, ¿no? Que dices, pues por ser ecológico estoy pagando más de lo que vale. A ver, también yo creo que también tiene esto seguramente tiene mucho que ver con mi percepción, es el nicho al consumidor al que va la Rioja Alta, ¿no? Que es una persona que busca un perfil de vino muy determinado, que es un clásico. Que ellos no saben que es un clásico de vanguardia, pero porque vosotros estáis actualizando constantemente la bodega, pero el consumidor no percibe porque los cambios son muy lentos, lo hacéis muy bien, ¿no? Claro, es un poco lo que decimos siempre. A veces la gracia de los franceses es que van cambiando todo, pero nadie se da cuenta, ¿no? O sea, claro que nada es igual que como era hace 20 años, pero un consumidor que consumía hace 20 años piensa que todo es igual, o sea, porque percibe lo mismo. El nicho del consumidor de vuestros vinos, en ese sentido, pues entiende perfectamente lo que acabas de comentar, y el consumidor igual de otro tipo de vinos,
pues igual sí que está con una inquietud hacia el ecológico o quiere que la bodega le sorprenda todos los años con una cosa distinta, que eso hay mucha parte de eso. No pasa en vuestros consumidores o vuestras consumidoras. Sí. Nosotros, o sea, lo que has comentado antes de vinos un poco clásicos, pero al final, evidentemente, en la bodega tenemos todos los adelantos habidos por haber, ¿no? De hecho, este año, esta vendimia pasada, creo que hemos recogido como 3 millones de kilos de uva, todos a mano y todos han pasado por las mesas de selección óptica. Madre mía, pero eso tiene que ser 3 millones de kilos. Sí. Bueno, pues por eso no este duerme. año, Exacto, ¿no? este año... Tú en septiembre desapareces, ¿no? Sí, bueno, en septiembre y en octubre. Este año, afortunadamente, la climatología ha permitido hacer una vendimia muy larga, ¿no? Con lo cual ha sido, pues, yo creo que una de las vendimias más tranquilas y más aburridas de mi vida. Más aburridas porque a veces también viene bien un poquito de Es que tú imagínate, Irene, si se va a la mierda el 10% de los 3 millones de kilos, calcula. Claro, por eso es que son Sí, más se pone a llover, no sé qué, la botellita y tal, y bueno. Oye, ¿qué relación tienes tú con la persona o las personas que llevan la comunicación en la bodega? Porque si yo trabajara ahí estaría todo el día llamándote. ¿Dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Voy contigo. Pues hombre, al final compartimos prácticamente despacho y bueno, ellos sí que tienen mucho afán en recorrer campo, en visitar campo. Sí que es cierto que las visitas se centran todavía mucho más en la bodega, ¿no? Y seguramente todavía el campo... Se cuenta más esa parte, el ¿verdad? campo, pero yo creo que se cuenta pues porque, claro, el entorno, el turista pues viene al sitio, a lo mejor visita varias... Y los viñedos están dispersos, ¿no? Desde Haro hasta Tudelilla pues hay 70 kilómetros, ¿no? Con lo cual a veces pues no se le da la visibilidad que el viñedo quizás debería tener, ¿no? Ahora con esto proyecto que os digo de viñedos artesanales, pues nos meteremos seguramente a restaurar chozos, cosas de este estilo, y sí que tenemos idea de evidentemente darlo a conocer, ¿no? Decía un profesor mío de Madrid, que el paisaje es importante, ¿no? Pero que el paisaje no existe si alguien no va a verlo. Ya, claro. Y si no hay una carretera que lo lleve hasta allí, ¿no? Pues yo creo que nos falta un poco ese estilo, ¿eh? Pero yo creo que la Rioja Alta se reconoce mucho más por el vino que por el viñedo que hay detrás. Sí, porque es un vino de ese estilo, ¿no? Pero lo que pasa es que igual también pasó en Jerez hace unos años, ¿no? Que la gente decía que no importaba tanto igual, el viñedo porque era un vino más de bodega, pero ahora ya se ha visto que no, ¿no? O sea que yo también creo que igual en Rioja claro. Tenemos ese reto de decir, incluso en los vinos clásicos, que son unos vinos de estilo muy concretos por los grandes reservas y tal, lo que venía ahí, ¿no? La gente cada vez pregunta más de qué viñedo ha salido este vino, claro. pues quiero conocerlo. Evidentemente eso es creciente. Claro, yo creo que también la pregunta, Irene, es muy buena porque al menos, bueno, la percepción que recibimos en los consumidores es que vuestra bodega, ¿no?, ha hecho una apuesta clarísima por comunicar muy bien. Tenéis una revista propia que editáis, tenéis una acción solidaria que tiene impacto. Como estáis teniendo una presencia en los medios brutal e incluso... Sí, un mogollón de seguidores en Instagram. Sí. Muchos, sí, 20.000 o no sé, una... No, yo creo que... O sea, está muy bien lo de clásicos de vanguardia porque seguramente en la comunicación seréis una de las bodegas más vanguardistas. Sí, bueno, seguramente no, sin duda, vamos. O sea, que todos estos... Lo que acaba de decir Gonzalo, ¿no? Que parece que nada cambia y de repente todo, ¿no? No sé cuántas visitas recibiréis al año, o sea, es que es una no sé, pero o sea, no sé el número exactamente, pero solamente por lo que ves de afluencia diaria, muchísima. Yo creo que el enoturismo evidentemente es una parte del negocio que cada vez pesa más, ¿no? Y recientemente se ha hecho una inversión importante en hacer un lugar de... porque al final, o sea, la Rioja Alta, tú cuando entras por la puerta, ya lo que ves, o sea, todo. Yo cuando entré la primera vez a hacer la entrevista de trabajo, joder, pues me llamó la atención lo cuidado que estaba el jardín. Llama mucho la atención, sí. Estaba el jardín, o sea, cómo te trata la gente, la educación, ¿no? El buen trato, la amabilidad. Entonces, todo eso anima, ¿no? Y yo cuando entré a trabajar y al final conseguí trabajar allí, pues es un reto que me planteé. Digo, yo quiero que mis viñedos estén así también, ¿no? Que cuando alguien pase por la carretera diga, ese viñedo es de la Rioja Alta, solamente por verlo, ¿no? Qué guay. Esa es un poco la idea. Entonces, continuamente están recibiendo menciones, premios, sí, es cierto, o sea, que... Y cuando hay alguna visita un poco más especial, tipo, porque ya no digo la del enoturista del día a día que vamos como turistas a ver una bodega,
distribuidores o te toca, te meten en el ajo, te Sí, hacen, oye Roberto, tienes que venir aquí porque hay que contar los suelos, hay que comprar... Depende quién sea el que venga a visitar, sí. Y viajar también para contar el proyecto en otros sitios o tal. No he salido. Ahí Bueno, va, pues prepárate porque... Solamente el departamento de comunicación y los Pues la gente aquí, los viticultores se lo pasan muy bien en las ferias, ¿eh, Julián? Sí. A mí es una cosa que por mi forma de ser, yo soy más de trabajar en la trastienda, ¿no? Yo si trabajara en un restaurante, pues preferiría ser el cocinero que el maître, ¿no? Pero por mi forma de ser. Pero evidentemente todo viene en el paquete. Todo viene en el paquete y evidentemente hay que explicar los viñedos, hay que explicar la procedencia del vino, pues porque todo está relacionado, ¿no? Pero aparte yo creo que es algo que a la gente sí que le interesa, Sí, y que le produce curiosidad y que es bonito de contar. Sí, porque sí. luego hay mucha gente que tiene un pasado, o sea, que tiene abuelos o no familia que ha tenido viña. Entonces empiezas a contarle y le conecta con algo que es importante. Yo creo que cuando en alguna visita de estas preguntas y cuentas un poco a qué te has dedicado, tu currículum, ¿no? Y en el currículum uno dice que además es viticultor, parece que levanta las orejas, que pone las orejas como los lobos para prestar más atención, ¿no? Yo creo que le dan mucho valor porque al final yo creo que transmites más credibilidad al proyecto, ¿no? Cuando realmente, o sea, no estás contando una cosa en base a un guión que te han preparado, sino que lo estás contando en base a algo que estás haciendo tú en el día a día, ¿no? Con lo cual digo, oye, que es que el suelo es así porque lo veo yo, porque lo he trabajado, porque es una calicata y ese suelo da estas propiedades. Al final es un sector, o sea, el consumidor busca muchas veces la autenticidad, ¿no? Y la autenticidad sale de la realidad, ¿no? Entonces, claro, cuando es verdad, pues se cuenta mucho mejor. Sí, tiene que contar cuando es Tiene que verdad. contar. Efectivamente. Contarlo, evidentemente, que también es importante, ¿no? Sí, está claro. Cómo lo cuentas. Sí, yo creo que vosotros sois el ejemplo el que decía Irene. O sea, justamente Irene ha hablado de dos ejemplos y faltaba otro, ¿no? Que es el que cuenta muy bien las cosas y son verdad, ¿no? Claro, lo perfecto. Sí. Eso que es una empresa que tiene muy claro la importancia de la comunicación, ¿no? Tenéis a Samu Fernández al frente de comunicación, que yo no lo conozco personalmente, pero solo por verle por Sí, pero está detrás. en todos los lados, sí. Y además ya es una persona que ya te cae bien. Yo creo, este tío es majo porque, o sea, Es muy activo, sí. claro, que la ves a ese nivel de comunicar y que luego, pues como conocemos, bueno, a ti, o un poco a Julio o a Alejandro también, que cómo trabajáis, pues dices, joder, es que... Y después también ahí están los vinos, ¿no? Que es que luego todo, joder, mira qué bien les va, ¿no? Es que esta empresa, mira, ya claro, no será Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ilusión, mucha implicación. Yo creo que al final somos, no estoy convencido, somos una familia, o sea, es una empresa pequeña. Hay una familia propietaria y somos una empresa pequeña en la que somos compañeros, amigos y sufrimos y toda la gente, la verdad, que está muy implicada, ¿no? Desde los operarios hasta el presidente. O sea, en ese sentido hay una relación muy... o sea, que es además una empresa muy bonita y muy cómoda para trabajar en ese sentido, ¿no? Es una empresa en la que maximizar los beneficios evidentemente no es el principal objetivo, ¿no? Yo creo que el principal objetivo es que la siguiente generación de propietarios que coja los mandos pues encuentre algo mejor que lo que cogieron sus padres, ¿no? O sea, la idea es crecer en prestigio y en calidad. Pues no todo el mundo tendría claro eso. Oye, pues qué bien, ¿no? ¿Has visto qué vitólogo hemos traído aquí, Irene? Ahora luego pondremos tu fotito. Mi foto. Bueno, pues entonces, ¿resolvemos la palabreja? Sí, pero Roberto que se quede aquí ya con nosotros, sí, ¿no? Que hombre. pueda... Que... Bueno, igual le preguntamos, tú Yemero, cuando oyes Yemero, Yemero. ¿qué te suena? Pues Algo te Yemero, suena, ¿no? mira, Yemero no lo había oído nunca. A título de broma, os voy a contar un chiste. Bien, A ver, bien. ojo. Si es malo, lo No repetiré. tiene que mucho soy- que ver, pero la palabra recuerda, ¿no? Le preguntó un señor a otro que él a qué se dedicaba y decía, yo soy el yepero de la orquesta, el yepero. Yepero. Y le dijo al otro, ¿qué es el Ay, perdón, me da toda la el que dice yepa? No, pues eso, pues el de yemero, pues no sé, pues yema, pero no sé. No, la verdad que no la había oído nunca, la palabra. Pues A vamos mí me a... suena que la habéis comentado en algún otro momento. Puede que hayamos hablado Hablamos alguna tanto, vez. No, pero en el no, programa yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. No sé, como igual, palabreja, pero- igual, creo que igual una vez. Vale. Habrá que revisar la... Bueno, pues Yemero sí que viene de yema, ¿no? Sí, pero no está en ningún... O sea, es una palabra que no existe oficialmente porque no está en ningún diccionario.
O bueno, o sea, como que Gonzaga la haya encontrado, que es el filólogo. No, diccionario o sea, no aparece ni un diccionario histórico ni un, como tal, oficialmente. No aparece, no. No, en los diccionarios de la Real Academia no está en ningún sitio. Eso, nos aparece, dilo tú, Gonzaga, que lo tienes ahí. A ver, hay una publicación muy chula que yo creo que hay que mirar, porque además es muy fácil de ver, que es de la Revista de Filología Española de 1964, 84, ya no sé si veo bien. 64, que ya no veo bien estas letras pequeñas, joder. Que es un artículo sobre el léxico de las viñas en Jerez de la Frontera. Y básicamente es como un pequeño diccionario que recoge un montón de palabras del léxico de las viñas, ¿no? O sea, cogiendo cosas, ¿no? Pues abierta de la cepa, ahorquillar, amorronar, barbar, baúles, blanquear. Hay un montón de palabras que a veces, aunque te suenen, no tienen el sentido que nosotros le damos. Y dentro de lo que entramos ya a la familia de las yemas, pues tenemos yema, ¿no? Que yema se refiere a un botón abierto, según esto, curiosamente, yema casquera, yema llana, yema montada, que es la que tira al seco, por cierto, yema de verde, yema de virote y yemero. Yemero que teóricamente, o según este diccionario, es cada trozo del sarmiento que tiene una yema, ¿vale? Entonces, ahí hay un contubernio, hay una especie de como punto en el que caen yema y yemero, porque dicen, no, es que decimos yema, pero realmente deberíamos decir yemero, ¿no? Y eso, pues en un tuit lo pone Pepe Marte, ¿no? En Twitter dice, realmente cuando hablamos de una yema franca no es del todo correcto, porque deberíamos decir que es un yemero. Porque tiene más los 3 conos. Claro, nosotros realmente a nivel técnico de lo que es la organografía de la vid, ¿no? Pues lo que siempre decimos es que es una yema franca, una yema latente que tiene habitualmente un cono principal y uno o dos conos secundarios, ¿no? Realmente, pero es verdad que podríamos decir que es un yemero que dentro tiene 3 yemas, ¿no? Una principal y 2 yemas secundarias. Entonces, la terminología, digamos, o la palabra viene de allá, ¿no? Un poco de matizar de que lo que tú tienes no es una yema, sino que es un yemero, un conjunto de yemas, y la utilización, al menos lo que he encontrado yo, es fundamentalmente en la zona de Jerez, también en la zona del Condado de Huelva, en distintas zonas donde se refiere o se referían a las yemas utilizando la palabra yemero. Claro, yo lo que creo es que nos gustó mucho. Esto vino por un comentario que en su día hicimos con Ramiro Ibáñez, que el otro día también estuvimos hablando con el Barcelona, y que nos ha enseñado mucho, y igual es las personas que más ha transmitido o ha leído sobre, claro, la poda de Jerez, la poda que ahora decimos tradicional de vara y pulgar, que más o menos se cree, ¿no? O se está documentado al menos desde el siglo XVIII, o sea, desde 1700 y pico, cómo se hacía, ¿no? Y nosotros ya hemos hablado aquí de la edición del Tratado de Agricultura de 1818, no sé qué. Ahí viene una gran parte de los ecos y verdes, pero no solo eso, porque hay muchísimo más, ¿no? Hay muchísimo más sobre la puesta del pulgar, la dirección de... O sea, es una cosa complejísima y con una adaptación brutal ahí. Pues de alguna forma el yemero yo creo que trasciende a la yema porque le dota de complejidad, ¿no? Y le dota de una dimensión que no tiene la yema, que parece que es, la yema, ya brotará, ¿no? Entonces, claro, el yemero, en la medida en la que tú tengas claro, como acaba de decir Gonzaga, que dentro de una yema franca hay más posibilidades, pero, y eso ya es más cosecha nuestra y también hablada con Ramiro, de que, claro, ya no solo está la franca, es que luego está la ciega, pero es que luego están las yemas de la corona. Claro, pero es que después en la poda de Jerez, cuando se apuesta por podar madera de 2 años, se apuesta, o sea, le obliga a la planta a brotar una yema que no estaba prevista a brotar. Entonces, de repente el yemero trasciende a la yema, tiene esa otra dimensión, y claro, ahí decía Ramiro un día, claro, es indispensable en la poda vara de pulgar entender las yemas no simplemente como un brote potencial, sino como un yemero, ¿no? Donde saldrán con un orden estipulado distintas opciones en planos de orientación diferentes, que muchas veces deberán eliminarse poda o castra hasta conseguir la orientación que mejor convenga a cada individuo. O sea, de repente el yemero es lo que te genera, llámale, pues eso, una biblioteca, una diversidad de opciones que tú las comprenderás y las utilizarás en función de que sepas que están ahí. Sí, para dirigir, claro, el giro de la planta hacia donde tú quieres que vaya, ¿no? Entonces es como, joder, flipante, ¿no? De que tú pregúntale a nuestros padres, ¿no, Roberto, o a un viticultor de nuestra zona, pues si a veces hablamos de las yemas de la corona y la gente, esto, ¿y cómo brota, pues?
No, espera, estas son las estructuras de la planta, están definidas para brotar en este orden y además cuando broten harán esto. Y en función de que lo sepas podrás dirigir. Claro, pues es una... Bueno, sí, cuando salen los brotes estos gemelos que salen, ¿no? Pues muchas veces es que el cono principal, por lo que sea, no ha ido adelante y lo que han brotado son los dos secundarios. Y como tienen los dos el mismo rango, los dos crecen como si fueran dos pámpanos normales, pero realmente luego se rompen, en fin. Ahí hay una complejidad, ¿no? Dentro de esa estructura que tiene la cepa para seguir creciendo, que hay que conocer. La queríamos traer también, Roberto, estando contigo, porque también pensamos que uno de los retos, ¿no? De que cada vez estamos pensando más en la poda, como has dicho tú, replanteándonos cosas que nuestros padres hacían de una manera y nosotros de otra, en un escenario cambiante, el tema del cambio climático que has comentado que nos acojona. Claro, como nos acojona, pone al sistema en más tensión. Luego, precisamente deberíamos ser más escrupulosos con la poda, que en estos años hemos sido menos. Entonces, claro, igual nos lleva más hacia reflexiones que se hicieron en Jerez hace 300 años, porque el sistema siempre ha estado tensionado, ¿no? Ha sido muy jodido cultivar en Albariza y ahora, pues, entonces, si miramos hacia atrás, vemos que hablaban de yemero porque tenían más diversidad, ¿no? Un concepto más amplio que el de la propia yema. Sí. Entonces, nos parecía una palabreja chula para traer, incluso para volver a usar, ¿no? Espera, que el yemero, ¿no? Nos da estas opciones. Sí, de los pocos, o sea, de los sitios donde está descrita en forma, digamos, sintética la poda de Jerez, ¿no? La poda del viñedo jerezano, es un artículo de la revista Agricultura 1934 de Emilio Lustau, Calienta que sales. Y claro, es que toda la terminología es alucinante. Nos encontramos al año siguiente que la cepa ha arrojado 2 palos, uno en cada yema. La poda consiste en dejar el delantero, es decir, el sarmiento más alejado del colodrillo o punto de formación, una vara corta a 5 o 6 yemas, y el otro el trasero, a una sola yema vista. Esta yema del trasero ha de ser precisamente del lado del verde, es decir, de la parte exterior según se mira colocándose en la cuesta de la cepa, que es el sitio opuesto a la dirección del nieto de formación, porque ya sabéis que se abre con un nieto. Y además, de yema de verde hay que buscarla aproximadamente equidistante del tronco con el primer yemero de verde del palo de uvas, o sea, la vara. Eso es precisión, ¿eh? Entonces, claro, es que es flipante. Pero claro, y esto, después de todo esto dice, conseguimos así el perfecto equilibrio de los brazos de longitud, altura y robustez tan necesario a la buena circulación de savias y a la regularidad en producción. Y ahora resume esto tú. Mira cómo acabó un escrito de Ramiro Ibáñez, que porque eso lo escribió Lustau hace, ¿no? Esto lo escribió Ramiro el otro día. En Jerez las yemas de los pulgares siempre han de dejarse sobre madera del año anterior, por lo que una cepa podada a vara y pulgar crece tan solo la mitad que en otros tipos de poda. Y ahora dice Ramiro, manteniendo, como lo haría un caballo árabe, un porte pequeño y esbelto siendo muy viejas, lo que le permite resistir en un clima cálido y suelo muy pobre. O sea, ya hasta el símil con el caballo árabe que te hace. Que también, poeta. Además de vitólogo, es poeta. Claro, pero que te explota la cabeza. Pero que es verdad, porque luego vas allí y te lo cuentan y es que es verdad, ¿no? Es que es alucinante. Sí. O sea, teníamos que hacer un programa un día solo sobre la poda de Jerez. Porque esto ya... Habrá que preguntar a alguien que sepa. Hombre, no somos capaces de hablar. Bueno, venga. Bueno, entonces ya, lo único que nos queda es desvelar el vino que nos estamos bebiendo. No queda más ya. Madre mía, échale a Roberto. ¿Qué os parece el vino? Pues a mí vamos, me parece muy afrutado, muy fácil de beber, con muy buen aroma y me recuerda, no sé a dónde, pero me recuerda a vinos de la zona de Rioja Baja o por ahí. Ah, no vas mal. Una zona más cálida, ¿no? Cálida. Bueno, pues el pero vino es... ¿Sirve vino que hay mucho aquí? Hay un montón de vino y aquí tengo la copa vacía. Estamos más secos que... Hombre, por eso hemos traído estas copas. Gracias. Este vino lo ha traído Irene... Bueno, pero porque... Sí, pero cuenta. Bueno, este vino es el vino que hace... Y el nombre del vino rima con yemero. Que bueno, se llama Cuquero, lo hace Jorge Vitis. No, Jorge, joder, me apuntan... Temprado. Temprado, eso. O temprano, ¿no? Creo. En Calatayud, ¿no? Y es garnacha, 100% garnacha. Y son viñas que él cuida. Me ha mandado, porque le he dicho, Jorge, ¿quieres que diga algo específico que quieras que resalte? Y me ha mandado el siguiente mensaje. Lo voy a leer. Es el primer vino que hace Jorge, que trabaja junto con Juan Bien en Bodega San Alejandro en Miedes, en Calatayud. Y la verdad es que, bueno, nos conocemos un poco, nos seguimos bastante. Y gente interesante. Bueno, plantando nuevos viñedos en vaso, no sé qué. Está muy fresco, muy majo. Tiene una sensibilidad además para todo que, jolín. Menudas fotos hace. Ya te digo.
ha dicho, bueno, pues lo que más me diferencia es que trabajo yo personalmente las viñas defendiendo el concepto de viñerón y con todo el cuidado y conocimiento que puedo. Y que esas viñas están sanas y alegres porque siempre escucho la filoxera. ¡Oh! Bravo, bravo. Qué jodido. Qué majo es. Entonces, nada, No le vamos a cobrar el patrocinio. Gracias, Jorge. Y el nombre de cuquero es porque en su zona al pulgar le llaman así. Mira, otra. Ya se las traeremos de palabreja un día, igual Sí. traemos cuquero. Hoy ha tocado Vale, Yemero, otro día entonces, tocará pues cuquero. nada, oye. Vale. Bueno, pues primer Oye, ¿podemos programa. darle un regalo al invitado? Hombre, Ah, sí, 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 eso es invitado. que sea costumbre a partir de ahora. Aunque sí. seguramente ya tendrá un PDF con la guía de prácticas de poda Y listo. y realmente Roberto es de esas personas que te da vergüenza que te escuche hablar, porque si sabe más No, que no, yo, no, sí, si sabe más que yo, pero es igual, todos asumimos que entre todos aprendemos. Pues hace 3 semanas que ya tenemos entre nosotros la versión en papel de nuestra guía interactiva de buenas prácticas de poda, momento publicitario, no. Y bueno, pues aquí tienes los mismos vídeos que has podido ver, pero con un código QR para que Más cómodo. para que de una forma más cómoda se pueda pues darle a la gente que lo encuentre más fácil y esté Muy para bien. ti. Y bueno, pues si necesitas más, pues ya. No, me gustaría que, Oye, ¿no tenéis que otro me lo para mí? firmarais. Te lo No, firmamos, no, claro que sí, vergüenza, claro que tío, sí. no. Como recuerdo del día, ¿no? Vale, vale. Claro que venga, sí, eso- claro que sí. Pero igual acabamos el programa ya, porque llevamos como 1 hora y media de programa. Madre mía, ya habláis. Ha fluido, ha Se fluido. ha hecho ameno, ¿eh? ¿Se ha hecho menos? Sí. Bueno, yo creo que... ¿sabes? Para algunos, por lo menos, es que no le habéis invitado a vino. Ya, pero que no quieren nunca Xavi vino. no Nuestro quiere servicio vino. técnico no puede beber de servicio, es como la Guardia Civil. Oye, pues entonces, pues nada, pues despedimos ya el programa. Bueno, salud Esto- a los esto ha sido cuqueros. todo. Salud. ¿Eh? Ay, tengo vino para... Ah, Venga, Hay una gota ahí, ¿eh? venga. Sí, sí. chao.